Saludos desde Santa María, California, me dice Daniel González. Soy ateo, siempre me he preguntado, ¿el ateo nace o se hace? Pues no sé, dice, fui criado en la fe católica, pero desde que tengo memoria siempre fui ateo, pero es lo mismo que me pasa a mí. Me bautizaron y desde entonces yo viví dentro de la fe católica. Yo vivía en la calle Newton en México, Newton 211, y enfrente, cruzando la calle, entras a la iglesia. Teníamos la iglesia enfrente. Mi madre era de misa por lo menos todos los domingos y muchas veces iba a rezar. Toda mi familia fervorosamente católica. Fui criado católico, comulgué, pero nunca creí. Ahora, conozco a muchas personas que creyeron fervientemente y dejaron de creer. El problema es que las experiencias personales, las experiencias individuales no pueden ser tomadas nunca como la norma para todos los casos. Es un grave error que cometemos con frecuencia. Oye, no es que el mundo está cada vez mejor y cada vez hay menos pobres. Ay, no, pues yo estoy más pobre que antes. No, sí, pero tu caso no es la estadística. Hay que enseñar a la gente cómo funciona una campana de Gauss o curva de distribución normal. Que si toda la gente va mejorando, eso no quiere decir que no haya gente que esté peor. Y en este caso, no sé si alguna vez se haya hecho un estudio, pero por la gente con la que yo he hablado durante toda mi vida, porque yo me declaro ateo a los 16 años y a mi familia le daba un patatús gigantesco. Ahí me enteré que mi familia tenía confesor, porque me llevaron a ver al confesor. La cosa se jodió un poco cuando resultó que el confesor había dejado los hábitos para irse a casar, el padre Lipe, porque eran lasallistas, el padre Felipe. Y yo me descojoné la risa pues varios días ante el horror de mi familia. Pero yo me declaro ateo desde los 16 años y soy desvergonzadamente ateo, digamos. Salvo las veces que me tuve que fingir católico o judío o musulmán, nunca. Musulmán nunca, porque con un amigo judío sí tuve que fingir que era yo judío. Y con otros amigos tenía que fingir, ay, te invitamos a la primera comunión. Pues vamos. Pero siempre he sido descaradamente ateo y por lo tanto he hablado con muchísimas personas y me he encontrado ambos casos. Me he encontrado a muchas personas que creyeron fervorosamente y que de pronto dijeron, pues espera, que aquí hay una contradicción que no me gusta. Y al tocar esa contradicción se abre la caja de las contradicciones brutales que tiene no solo la Biblia. La gente que me ataca en los comentarios de los vídeos sobre religión diciendo que no conozco la Biblia, se equivoca. La conozco probablemente mejor que ellos. Estoy seguro que la conozco mejor que la gran mayoría de los creyentes, porque me la he leído muchas veces, porque además me gusta. Sobre todo el Antiguo Testamento me divierte, me parece una narración maravillosa de las leyendas y de los mitos y de la vida de un pueblo que era a la vez de pastores de cabras y guerreros empeñados en hacer pedazos a todos sus amigos, a todos sus vecinos, ¿no? El pueblo hebreo. Y leo el Nuevo Testamento con igual interés, porque además lo cito frecuentemente. Pero no son solo las contradicciones que hay en la Biblia, que son flagrantes, brutales y escandalosas, sino en la creencia, en el desarrollo de la religión cristiana y del catolicismo posteriormente. Nada embona con nada, es un rompecabezas donde todas las piezas son redondas, entonces ninguna encaja con ninguna otra, ¿no? O hay piezas redondas y cuadradas, pero no hay ninguna que tenga la forma para que encaje la otra. Y conozco a mucha gente que le ha pasado esto, que ha evolucionado, que ha reflexionado y que ha concluido que ha estado creyendo en lo que evidentemente es una fantasía de la edad de bronce, si no es que neolítica. Entonces conozco los dos casos y creo que se puede decir que ambos casos son válidos y son valiosos.